¿Cómo están nuevamente mis estimados estudiantes? Bienvenidos a su clase de matemáticas. Estamos ya adentrándonos en lo que es la tercera unidad. Es decir, estamos a dos, Buenas noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. bienvenido, buenas noches. Estamos ya a 2 meses, como les decía, 2 unidades de culminar con el periodo y que ustedes puedan ser promovidos a primer año de bachillerato. Vamos a empezar ahora un tema bastante interesante que tiene que ver con la pendiente de una recta y las ecuaciones de la recta, ¿ya? Vamos a estar trabajando de manera conjunta, haciendo ejemplos y finalmente vamos a concluir con las preguntas de la clase en vivo, como es de costumbre. Si tienen alguna duda, alguna inquietud al momento de que vamos avanzando la clase, no hay ningún problema, interrumpen y me preguntan nomás. Vamos a empezar con lo que es la pendiente de una recta, ¿ya? Como les dije, vamos a llegar a las preguntas de la clase en vivo, pero va a depender de ustedes, porque hay ejercicios que lo tienen que Ah, desarrollar es matemática. y yo me puedo pasar la hora en ese ejercicio si ustedes no me trabajan. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el índice de contenidos, la definición de lo que es la pendiente de una recta, fórmula también para el cálculo de esta pendiente, ejercicios de aplicación y finalizamos con la ecuación de la pendiente, algunos ejercicios y las preguntas de la clase en vivo. La pendiente de una recta no es más que la inclinación que tiene la recta con el eje de las abscisas. Ustedes saben que en un plano cartesiano, denme un segundito. Ustedes saben que en un plano cartesiano siempre trabajamos con ¿qué? Con una línea horizontal, que es el eje de las X, o también llamado el eje de las abscisas, y una línea vertical, que es el eje Y, o llamado también el eje de las ordenadas. Entonces, la definición nos dice que la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas, es decir, con respecto a este eje, al eje de las X. Aquí se pueden dar cuenta en el ejemplo, tenemos una pendiente. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Este es un ejemplo de pendiente. Aquí se puede ver el grado de inclinación que tiene la recta, perdón, no el grado, sino la inclinación, el nivel de inclinación que tiene la recta con respecto al eje X, o también llamado ¿qué? El eje de las abscisas. Tenemos también que la pendiente de una recta siempre se va a denotar con la letra M. Cuando nosotros vemos una M, significa, al menos en matemáticas, que es, muy buenas noches, Rogelio, que estamos hablando de la pendiente de una recta. Y aquí también podemos ver otro ejemplo. Aquí tenemos el eje de las y el eje de las X también conocida como eje de las abscisas y la Y conocida como el eje de las ordenadas. Entonces, aquí tenemos nosotros, Recording in progress. tenemos, como les decía, un ejemplo de lo que es la pendiente. Para el cálculo de esa pendiente tenemos una fórmula que es súper sencilla de descifrar, ¿ya? Entonces, la fórmula para el cálculo de la pendiente es la siguiente. M, que es equivalente a que a pendiente, es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Es decir, a nosotros cuando nos den un par ordenado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es identificar tanto X sub 1 y Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2 para reemplazar en esta fórmula y hacer las operaciones que quedan tanto en el numerador como en el denominador y encontrar cuál es la pendiente de ese ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejercicio, esa es la fórmula general, lo que vamos a aplicar, y aquí ya tenemos nosotros puntos. Hagámosle cuenta que ese es el punto A y este es el punto B. O este es el primer punto, segundo punto. Cada punto tiene pares ordenados. Al decir pares ordenados significa tiene un valor tanto para X, siempre este valor que está a mano izquierda va a representar el valor de las X. Y este que está a manito derecha va a representar el valor de las Y. Siempre vamos a tener para este tipo de ejercicio del cálculo de la pendiente dos pares ordenados, ¿ya? Tanto X como Y. A la primera X del primer paréntesis, al primer valor del primer paréntesis le vamos a llamar X sub 1. Este representa X y este a Y, ¿no es cierto? Entonces el primero que va a ser X sub 1, el segundo va a ser Y sub 1. Vamos con el segundo par. El 9
va a representar a mi X sub 2, ¿ya? Y el 14, Y sub 2. Ahora, como ya tengo reconocido dentro de cada paréntesis, dentro de cada par ordenado, cuál es X y cuál es X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, voy a reemplazar en la fórmula de la pendiente. Y la pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Y esto va a ser igual a Y sub 2. ¿Cuál es mi valor en Y sub 2? Si se dan cuenta aquí, como ya tengo identificado, voy rapidito y solamente reemplazo. En vez de poner Y sub 2, ahora pongo 14. Menos, que este menos ¿de dónde viene? El menos es el signo de la fórmula en sí. Menos Y sub 1. ¿Cuál es mi valor de Y sub 1? Aquí tengo 2. Positivo. Menos 2. ¿Ya? Vamos con el denominador. Tenemos X sub 2 y mi X sub 2, aquí tengo mi X sub 2 que equivale a 9, menos mi X sub 1 que equivale a 7. ¿Qué nos queda hacer? Operaciones en el numerador y en el denominador, que es una simple resta en este caso. ¿Ya? Entonces, 14 menos 2 me da 12. 9 menos 7, 2. Simplificamos la mitad 6, la mitad 1. Me queda 6 sobre 1. El 1 cuando actúa como denominador, por lo general nunca se lo escribe. Entonces queda interpretado como 6 o queda lo mismo 6 sobre 1. Tal vez les queda alguna duda, alguna pregunta, mis estimados estudiantes. Aquí está completito. A eso también le podemos hacer un gráfico. En el ejercicio que sigue les voy a mostrar cómo hacer el gráfico, únicamente tomando en cuenta los valores de los pares ordenados. Le dicen una consulta, siempre se va a tomar el primer, por decir, el primer número de X1 con X2, se podría decir, ¿verdad? Sí, siempre en este orden. Siempre este va a ser X1, Y1. El otro punto siempre va a ser X2, Y2. Y eso le sirve para reemplazar en la fórmula. Pero siempre en este orden. Ya, acá tenemos otro ejercicio muy parecido. Tenemos la fórmula de la pendiente, encuentra la pendiente de la recta y también hay que graficar. Entonces, primerito, como les dije, identificamos los valores, tanto de X sub 1 y Y sub 1. Se dan cuenta que para cada ejercicio, en cada punto se van a identificar de la misma forma. X sub 1 al primer valor, Y sub 1 al segundo valor. Este es en el eje de las X, en el eje de las Y. En el siguiente punto, X sub 2 y acá Y sub 2. Solo eso nos hace falta para reemplazar en la fórmula de la pendiente. Y Y sub 2, ¿cuál es mi valor de Y sub 2? Mi valor de Y sub 2 es 0, menos mi valor de Y sub 1. ¿Cuál es mi valor de Y sub 1? Es 4. En el denominador, X sub 2. X sub 2 es 5, menos X sub 1. X sub 1 en este caso es 0. Aquí el 0 no ejerce ninguna acción sobre estas operaciones porque es un elemento neutro, ¿no es cierto? Entonces únicamente me quedan los valores numéricos, que es menos 4 dividido para 5. ¿Ya? Ahora, para graficar en el plano cartesiano, ¿cómo me quedaría la pendiente con estos datos? Únicamente voy a trabajar con esto. Yo les dije que esto es para el eje de ¿qué? De las X, ¿no es cierto? Aquí tenemos siempre en un plano cartesiano, eje de las X, eje de las Y. ¿Ya? Entonces, para el eje de las X, a nosotros nos dice que se sitúa en 0. Vamos a estar en 0. Pero para el eje de las Y, se va a situar el valor en 4. Entonces, nos desplazamos desde el 0, que es el origen, hacia Y en 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí marcamos el punto. ¿Ya? Para el siguiente, tenemos 5 en X, 5 positivo. Recorremos 5 y 0 en Y. Por lo tanto, vamos desde el origen, porque el origen representa el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos 2 puntos y trazamos entonces la pendiente, ¿ya?
cómo queda la gráfica, con qué inclinación queda con respecto al eje de las X. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio y me dicen cuánto les queda en la pendiente, ¿ya? Por favor. X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, identifiquen por favor y reemplacen. Por esta vez queda ahí. Ahí, en este punto, calcúlenme por favor la pendiente. Dicen 2 elevado al 1. No le escucho, Licen, se le fue el audio. Perdón, mil disculpas. Decía que alguien más tiene tal vez otra respuesta. La pendiente 2 elevado a la potencia 1 o 2 sobre 1. 2 sobre 1. Ah, 2 sobre 1. No, de pronto en los signos. Recuerden que una cosa es el signo de la fórmula y otra también es el signo de, en este caso, los puntos. Si Y sub 1 tiene su signo negativo, eso tienen que hacerlo constar en el ejercicio. Y luego para romper esos dos signos, se podría decir, para unificarlos, se lo hace mediante la ley de signos. No sé si me expliqué. Vamos a esperar 2 respuestas más y continuamos, ¿ya? Cero, no, no es cero. A ver, uno más y continuamos, ¿ya? Una respuesta más. ¿A quién le salió otra respuesta?
Bien, vamos a revisar este ejercicio. Ahí Listen, sería menos 2, se leería menos 2 sobre 1, ¿eh? O menos 2 elevado al 1. ¿Cómo se leería? No, ya vamos a revisar ahorita, ¿ya? Y ahí se van a ir dando cuenta. Yo me imagino que hubo un error tal vez en la ley de los signos, en los signos. Ya les voy a proyectar aquí en este momento. Entonces, ya están los puntos identificados, ¿no es cierto? X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Pero como les decía, una cosa es el signo de la fórmula en sí, que nada tiene que ver con el signo del punto, ¿ya? Con el signo, ya sea en X o en Y. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula de la pendiente, que es Y sub 2 menos Y sub 1, X sub 2 menos X sub 1. Entonces, en Y sub 2 tengo 5, muy bien, no hay problema aquí. Menos es el signo de la fórmula. Y sub 1, ¿cuál es mi valor en Y sub 1? Mi valor en Y sub 1 es menos 3. Por lo tanto, yo abro paréntesis. Si pueden hacerlo directamente y aplicar ahí la ley de signos. Como les decía, si pueden hacer directamente y aplicar la ley de signos, pueden hacerlo, pero paso a paso es así. Entonces, aquí va también el menos 3 que pertenece al punto o a la coordenada en Y sub 1. Eso en el numerador. Ahora, en el denominador también tenemos X sub 2, que equivale a menos 1, menos X sub 1, y mi valor de X sub 1 es 2, positivo. Si se dan cuenta aquí al 2 solo le paso, ¿por qué? Porque es positivo. Tranquilamente le puedo poner entre paréntesis más, pero si yo hago la operación más por menos, igual me va a dar menos. Por eso cuando es menos no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, como es menos menos, aquí sí va a haber variante. Cuando yo multiplico menos por menos es positivo, ¿cierto? Entonces allá cambia el signo. Ya tenemos los valores identificados tanto en el numerador como en el denominador, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho? Solo segregado la fórmula. Entonces, en el numerador vamos a romper este paréntesis, vamos a hacer un solo signo mediante la aplicación de la ley de signos. 5, bajo únicamente el 5 y aquí tengo menos por menos más 3. Lo único que hemos hecho es destruir paréntesis y unificar los signos. Dividido para menos 1 menos 2 da menos 3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 5 más 3, 8. Y menos 1 menos 2, ¿a cuánto equivale menos 1 menos 2? Es una suma de signos negativos, por lo tanto es menos 3. Aquí se puede dividir, sí, pero ya quedaría en decimales. Por lo tanto, la pendiente aquí queda identificada únicamente como 8 dividido para menos 3. 8 tercios negativo. ¿Dónde se habían equivocado, mis estimados estudiantes, para los que me dieron las respuestas? En la ley de signos. La ley de signos, ¿no es cierto? Por eso les dije hace un momento que nada tiene que ver el signo de la fórmula con la de cada punto. ¿Ya? Sí, Entonces, dice. de igual manera aquí tomamos cada punto, cada coordenada, y nos dice que para X es 2 en positivo y para Y es menos 3. Para X entonces es 2 en positivo, llega hasta acá, pero para Y es menos 3. Aquí es el punto de corte donde dibujamos o marcamos su respectivo punto. Vamos con el siguiente par. Para Y me dice que es menos 1, viene acá, pero para X me dice que es menos 1, que estamos en el eje de X, es menos 1, pero para Y en cambio es 5 positivo. Subimos hasta el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es el punto que se cortan o se intersecan los dos, ¿ya? Por lo tanto, aquí graficamos el otro punto y trazamos el gráfico de este ejercicio. Bien, ahora tenemos estos 3 ejercicios que están mucho más sencillos que los que acabamos de revisar. Por favor, me van diciendo la fórmula de la pendiente, el resultado que les queda en la pendiente y continuamos, ¿ya? Ya saben identificar X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Únicamente vamos reemplazando y sacando la fórmula, sacando el resultado.
Necesito que por favor los que estén desarrollando los ejercicios me levanten la manito. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. ¿Y del segundo? Estoy haciendo. Perfecto. Le hice solo una consulta. En la última, o sea, no sé si, bueno, la segunda no sé si habré respondido bien, pero en la última, como no hay ni signo, todo se suma, se debería de sumar, ¿verdad? No la escucho. No le entendí en esa parte que me dice como no hay ni signo.
O sea, hay signos, sí, pero no hay signos de menos, se podría decir, se sumaría Ya, todo. solo Y sub 1 tiene el signo negativo. En la última, dice. Ah, en la última sí, es solo de acuerdo a la fórmula. No le puedo decir Allá. solo suma porque la fórmula recuerden que lleva un signo negativo. Y dale, gracias. Ok. Muy bien, mis estimados estudiantes, muchas gracias. Voy a continuar entonces proyectando. Gracias, Rogelio. Gracias, Mauricio. Sí, no les tenía activado el audio. No tenían que escuchar. Ya, entonces aquí tenemos el primer ejercicio, que es de la pendiente. Ya no les puse la fórmula porque acá la tenemos. Entonces, Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 2, en este caso es 4, Y sub 1 es 6, dividido para X sub 2 menos X sub 2 menos X sub 1. ¿Ya? Entonces tenemos 7 menos X sub 1, que en este caso es 5. Entonces, menos 6 más 4, ¿cuál es mayor? Solo hablando en términos numéricos, ¿ya? El 6, ¿no es cierto? Se conserva el signo del número mayor en este caso, menos 6 negativo más 4, entonces queda menos 2. Menos 2 dividido para 7 menos 5, 2 positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí se simplifica 2 dividido para 2 a 1, 1 con su signo negativo. Muy bien, los signos pueden cambiar totalmente el resultado del ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice calcula la pendiente de la recta que pasa por los siguientes puntos. De igual manera, lo que tenemos que hacer es únicamente reemplazar 14 menos, que es el signo de la fórmula, y menos 8. En este caso, el menos 8 es de Y sub 1. ¿Ya? Dividido para X sub 2 menos X sub 1, que en este caso serían 5 menos 16, que corresponde a X sub 1. Es igual a, ¿qué tenemos? 14, únicamente hay que destruir paréntesis, menos por menos, más 8. Esto nos queda en el numerador y dividido para menos 16 más 5, me quedan menos 11. Y esto viene siendo igual a 14 más 8, 22. 22 dividido para menos 11. Menos por más menos. 22 dividido para 11 a 2. Por lo tanto, tenemos una pendiente de 2 negativo.
Y en el último también hacemos los mismos reemplazos. Conservamos el signo de acuerdo a lo que vaya surgiendo tanto en el numerador como en el denominador. Nos queda finalmente 17 séptimos. Y esto es igual si nosotros dividimos, es igual a menos 2,43 o se puede quedar hasta este punto. ¿Ya? El cálculo de la pendiente a nosotros nos sirve para calcular la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que viene dada de esta manera. Primerito tenemos que calcular la pendiente porque la ecuación de la recta tiene en sí implícito la pendiente, ¿ya? La ecuación de la recta, para nosotros poder obtener la ecuación de la recta, tenemos que saber el cálculo de la pendiente y tener el valor. Ahorita nos vamos a saltar a las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Porque se nos está acabando el tiempo. Entonces nos vamos a ir. Nos vamos a décimo. Y revisamos lo que son las preguntas de la clase. ¿Qué nos dice la primera? La pendiente de la recta o de una recta se denota siempre con la letra M. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? La pendiente de una recta es la inclinación de la recta con respecto al eje de las ordenadas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué nos decía en la primera diapositiva que es la pendiente de una recta? Verdadera. ¿Qué nos decía la primera diapositiva? Nos decía que la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. Y el eje de las abscisas está representado con el eje X, ¿ya? El eje de las ordenadas desde el eje Y. Entonces aquí es falso. Falso, falso, mis estimados estudiantes. Y le damos clic en terminar intento. Enviar todo el terminar y listo. ¿Ya? Entonces aquí ya pueden empezar a desarrollar ustedes, ya tienen la apertura para que hagan al menos el 75% de las actividades que tienen para esta unidad. Recuerde que estamos a 2 meses de concluir con este periodo, no se dejen acumular. Bien, mis estimados estudiantes, ¿tienen tal vez alguna pregunta adicional? No. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto compartir con ustedes como cada clase. Espero verlos en una próxima oportunidad. De aquí a la siguiente semana, después del seguimiento, nuevamente nos encontramos con la última clase de la unidad número 3. Que tengan un bonito inicio de semana, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao, chao, cuídense. Gracias, Lisa. Que les vaya bien. Un abracito.